como decía Charlie, me invitaron a esta iniciativa que la encuentro súper interesante de sustentabilidad, así que voy a... O que cambiaste, Charlie, de la foto al, al video. Sí. Y voy a ofrecer una charla que la verdad la he estado, justamente estas últimas 2 semanas, la he estado presentando con algunos cambios, pero ya 4 veces, y ha generado harto interés, así que ojalá que la puedan disfrutar, que les sea útil. Me tocó presentarla primero en el CR2, que es la institución que aparece mencionada aquí arriba, el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia, que tiene su base en la Universidad de Chile, pero además participa en otras universidades, la Universidad de Concepción, como dije recién, la Universidad Austral, y bueno, es un proyecto financiado por ex-CONICET. Y yo como Santa María estoy representando acá también a la universidad. Entonces la charla es sobre emisiones de transporte presente y futuro. Y esto entonces, esta iniciativa que aplaudo, la CES, ¿no es cierto? Y qué bueno que el CAMEC tenga su delegado de sustentabilidad representado por Charlie para que estas cosas se sigan realizando. Los invito a que si tienen preguntas que les vayan apareciendo, por favor, Charlie me va a ayudar ahí a ir viendo las manos levantadas o el chat mismo, ¿ya? Y si incluso si alguien tiene ganas de meterse y nomás abre su micrófono y me hace alguna consulta directa, no tengo ningún problema en detener la charla. De hecho, hasta me gustaría, ¿sí? Para darle un poquito más de movilidad a todo esto. Así que comienzo, pero los insto a que si les surge una duda, me harían súper feliz, incluso me interrumpen y me hacen la pregunta directamente, ¿ya? Ningún problema por ese lado. La charla tiene tres puntos, es corta, yo espero no demorarme más de 20 minutos en pasarla. Primero una breve introducción de cómo el sector transporte es parte de un universo más amplio de emisiones, que lo voy a explicar rápidamente, que obviamente está acompañado de otras fuentes de emisión. Después de eso, a ver esto. El segundo punto es específicamente el sector transporte. Y en tercer lugar, es un tema de transporte y micromovilidad, que es el enfoque que le quiero dar a esta charla hoy día, además especialmente con el público que son ustedes, para ver algunas opciones de futuro donde haya más participación de los ciudadanos en cómo ser sustentable. Así que ese es el contenido. Entonces partamos con esta introducción de cómo el sector transporte está inmerso dentro de un número de fuentes, algunas de ellas mucho más importantes, y que es bueno que nosotros como mecánicos también las tengamos en consideración. A modo de referencia, todo esto que las láminas que voy a mostrar que tienen el logo del CR2 al lado, vienen todas de este informe que presentamos hace como un mes y medio, que se llama El aire que respiramos, pasado, presente y futuro, que tiene 7 capítulos, todos ellos participaron 60 investigadores de distintas universidades, pero hoy día yo me voy a referir específicamente al capítulo 2, que es el que se refiere a las causas de la contaminación atmosférica, y dentro del capítulo 2 a la sección 1, que son las principales fuentes de emisión en Chile. Eso es lo que la introducción se va a basar en esto. El capítulo 2 tuve el honor de liderar el capítulo, pero junto conmigo trabajaron todas estas personas que están acá. Desafortunadamente éramos el único capítulo que éramos el club de Toby, con solamente hombres, pero el resto del informe está bastante bien balanceado con equidad de género. Bueno, pero nosotros acá nos encerramos en nuestro pequeño mundo masculino y sacamos este informe adelante. Entonces, lo primero, quiero poner en contexto el transporte que está aquí en rojo, en este color rojo como vino tinto, para que se... Y estoy mostrando el porcentaje de participación del transporte y de las otras fuentes para los distintos contaminantes. Entonces acá tengo el NOx, que es uno de los contaminantes que está hoy día siendo más importante en tema de salud, el que ha sido importante toda la vida y lo sigue siendo, el material particulado, ya sea inferior a 10 micras o inferior a 2,5 micras. Este de 2,5 es el más dañino para la salud. Y otros compuestos como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que es el principal agente de cambio climático, y un contaminante muy importante, pero no para transporte, pero importante para la salud, que son los dióxidos de azufre, que justamente en las zonas de sacrificio también es un tremendo elemento. Entonces acá, si ustedes se fijan que en color verde está todo lo que es leña,
todo lo que se quema por leña, y estos son los datos para el año 2016, para todo Chile. Entonces ustedes ven que la leña domina las emisiones de material particulado en sus dos tamaños y las emisiones de monóxido de carbono. Estos colores que están acá abajo, que son los tres colores que aparecen en la leyenda, quemas agrícolas, incendios forestales e incendios urbanos, tienen una participación importante muy parecida a la de la leña, ambas son combustiones abiertas, entonces de nuevo también en el material particulado fino y de 10 micras y en el monóxido de carbono. Entonces todo lo que se está quemando de manera abierta es el que domina estas tres barras intermedias. El sector industrial tiene su mayor preponderancia en CO2, ¿ya? También tiene una tremenda participación en la emisión de dióxido de carbono y en los NOx. Y que nos interesa hoy día el transporte, su principal aporte comparativamente es el de NOx, a nivel nacional estoy diciendo, y también tiene una participación, es el segundo en importancia en CO2, ¿ya? En materia particulada también lo tiene, si se fijan acá están las barras rojas, pero no es el dominante en ningún caso. Entonces, eso es como para poner el color rojo en contexto con otras fuentes, y por supuesto el problema más grande de Chile hoy día es la quema de leña en particular y el sector industrial en óxidos de azufre. Ahora que ya pusimos ese pequeño contexto, me paso al segundo punto, que es un poco más largo. ¿Qué pasa con las emisiones de transporte? ¿Ya? Como dije, presente y futuro. Entonces, bueno, aquí usé esta foto que surgió un poco porque en el CR2 estamos trabajando mucho en la vinculación entre el tema de cambio climático, el medio ambiente y toda la crisis o el estallido social también. No es menor estas emisiones de este compuesto químico que se lanza también a la calle en cada vez que hay alguna protesta, así que yo no la estoy calculando, pero creo que va a llegar el momento en que vamos a tener que empezar también a saber cuál es la cantidad de este compuesto BL que lanzan estos gases lacrimógenos y quizás que otras cosas. Pero esto más que nada solamente como para ponerlo en un contexto de que están pasando cosas que incluso todavía no tenemos controladas en el sector transporte. Pero lo que sí sabemos es cosas como la que están aquí. Este gráfico que ustedes ven acá muestra desde el año 1990 hasta el año 2020 cómo ha ido evolucionando el material particulado fino MP2,5 y cada color representa un tipo de vehículo. Entonces están los vehículos pasajeros, los naranjitos, los vehículos livianos de comerciales en gris, después vienen todo lo que son los buses en amarillo, los camiones en azul y finalmente las motocicletas que apenas se ven en negro. Entonces, esto dice que el año 90, por ejemplo, teníamos un nivel de material particulado y que ese nivel recién lo volvimos a recuperar el año 2015, porque como la actividad económica empezaba a subir, las emisiones subían. Se implementaron algunas medidas, logró controlarse, pero todavía el crecimiento económico dominaba, y hoy día, pese a que el crecimiento económico sigue al alza, las emisiones van a la baja gracias a cambios tecnológicos, ¿ya? Y el sector más importante en particular siguen siendo los vehículos diésel, que serían los camiones, los buses y la fracción de vehículos livianos de carga, livianos comerciales que todavía tienen diésel, ¿ya? Entonces eso es más o menos cómo va variando esto. Y por ejemplo, si para el año 2019 o cualquiera de estos años hacemos una foto de Chile, hemos estado poniendo estas emisiones en un mapa para poder entender cómo además del valor anual gigantesco que tenemos acá, cómo se reparte eso en todo el país. Y eso es muy importante para poder tomar decisiones de cómo disminuir estas emisiones en las zonas más peligrosas. Y esto lo estamos haciendo junto con la gente de Francia, y por eso que yo me fui el primer semestre de este año, todo el semestre a Toulouse, porque estaba justamente poniendo esta información en esta base de datos que aparece ahí, la base ECA. El mapa que les mostré anteriormente, este era de material particulado. El mismo mapa lo tengo aquí, pero ahora para NOx. De nuevo la misma historia, los colores representan tipos de vehículos: vehículo liviano pasajero, comercial, bus, camión, taxi y motocicleta. Y acá ustedes ven entonces también que del año 90, debido al crecimiento económico, las emisiones siguen aumentando, y recién a partir del año 2006, aun cuando el crecimiento económico sigue subiendo, las emisiones van bajando gracias a un montón de tecnologías que se han ido implementando en el país, ¿ya? De nuevo,
uso el año, por ejemplo, en este caso el año 2018, el año 2017, perdón, como ejemplo, y esta misma barra que corresponde al sector transporte completo, la reparto por las regiones de Chile, y vemos que el sector transporte son las barras en celeste, ¿ya? Y las otras, para NOx, serían la quema de leña en naranjo, la producción de energía en rojo y las industrias en general en morado. Entonces acá ustedes ven que el transporte, por ejemplo, domina la región metropolitana, la región 13, con respecto a las otras. Pero, por ejemplo, en la octava región, el sector transporte es un cuarto de todas las emisiones porque el sector industrial es dominante. Y en la segunda región, en la región 2, por ejemplo, lo que domina es la generación de energía, con las termoeléctricas que están en este momento a punto de acabarse, pero que todavía siguen funcionando. Entonces, es para poner en contexto nomás esto, y si miramos el mapa de la región metropolitana, tenemos una desagregación espacial súper fina, de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Cada celdita que ustedes ven acá es 1 kilómetro por 1 kilómetro, se puede hacer para todo Chile, y se ven aquí, por ejemplo, el cordón Américo Vespucio, la norte-sur que atraviesa y las autopistas que vienen desde la costa, por ejemplo, e incluso algunos caminos que se adentran en la cordillera. Si queremos tener incluso un mapa más fino, con la ayuda de Nicolás Pantoja, un compañero de ustedes, que se tituló hace poco, hicimos una resolución de 100 metros por 100 metros. Y acá ustedes pueden ver incluso cómo dominan estas comunas de más altos ingresos, que tienen más actividad vehicular con respecto a NOx, que por ejemplo las otras comunas. Pero en todo caso, mientras esto se encuentre con colores cálidos, es porque hay altas emisiones de ese contaminante en cada una de las comunas. Aquí Nicolás Pantoja, aprovechando los conocimientos que tuvo en su memoria, en que desarrolló unos modelos para hacer visualización en Internet, muestra que tenemos este mapa ya disponible, lo tenemos que subir a un servidor abierto, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, las emisiones de los distintos tipos de vehículos a distintos niveles, cómo se reparten sobre Santiago o sobre cualquier otra ciudad del país. Y entonces, estamos trabajando en eso ahora. Les cuento nomás para que sepan que hay compañeros de ustedes que me están apoyando en este tipo de cosas, y la estamos tratando de subir a los mapas de Francia y a los mapas del CR2, y por supuesto algún portal, algún servidor de la Santa María, para que ustedes digan, oye, yo quiero saber cuál es la emisión que hay en mi casa. Y van y buscan la grilla donde se encuentra su casa, y pueden más o menos saber a distintas horas del día cuál va a ser la emisión que debiesen esperar. ¿Ya? Bueno, volviendo un poquito al informe, acá por eso vuelvo a poner el logo del CR2, porque esto está sacado directamente del informe a las naciones que les mostré al principio. Este mapa, ya lo mostré antes, es material particulado, o sea, mostré el de NOx, ahora les muestro el de particulado. Material particulado 2,5, el material particulado fino, que es el más dañino para la salud. Y ven ustedes que el transporte es lo celeste, ¿ya? A diferencia del NOx, donde el transporte dominaba mucho más, aquí el transporte domina muy poquito. Solamente en la región metropolitana tiene una participación importante, pero en las otras lo que domina es el sector energía, generación de energía, y el sector industrial. Y aquí no he puesto la leña, porque si pongo la leña para material particulado, estas barras quedarían completamente tapadas por el tema de leña. Tanto es así que si nosotros miramos al año 2017 a nivel nacional, el transporte representa solamente un 1% de las emisiones de material particulado, como 2,5. O sea, este color celeste que está acá, si lo calculamos, ¿cuál es el porcentaje de participación que tiene agregando la leña a este gráfico? Sería solamente un 1%. Ahora, es un porcentaje súper bajo, entonces ustedes dirían, entonces, ¿para qué me preocupo de transporte si pesa tan poco? Bueno, si nos vamos a algunas comunas particulares donde no hay industria, donde no hay quema de leña, donde no hay generación eléctrica, entonces ahí sí tenemos problemas de transporte. Por ejemplo, en Alto Hospicio, Vallenar y Pudahuel, la participación del sector transporte en MP2,5 es más del 80%. Si nos ponemos centralistas y nos ponemos a mirar solamente la provincia de Santiago, 7 comunas de las 45, el transporte representa más del 50% de las emisiones al año de MP2,5. O sea, si bien es cierto a nivel nacional no es tan relevante, cuando nos vamos a analizar el detalle de una comuna en particular, hay comunas que todavía necesitan resolver sus problemas de emisiones de transporte para MP2,5.
Y este 1% a nivel nacional que tengo acá se compara con un 42% a nivel nacional para el NOx. O sea, ok, a nivel nacional no es tan relevante, sí lo es para comunas, y el NOx lo es relevante tanto para un análisis de todo el país como para un análisis comunal. ¿Ya? Y cada vez que hay preemergencia, por ejemplo, emergencia o alguna llamada a reducir la actividad, nunca se hace por NOx, siempre se hace solamente por MP2,5. O sea, hay muchas veces en que estamos superando la norma de NOx, pero la ley existente, los planes de descontaminación, no van a parar la actividad por NOx, porque no está regulado para la ley eso. Sabemos que está alto, pero no se va a hacer nada al respecto. Solamente si es que el MP2,5 está alto, se hace algo al respecto. Entonces las conclusiones aquí del informe son que a nivel nacional el uso de leña es el que domina las emisiones de material particulado fino, con un 94%, el sector transporte, recién lo dije, tiene solamente el 1%, y el resto del sector industrial. En la zona norte, por supuesto, la situación es distinta. Aquí, lo que dominan ahí son transporte e industria, ya que la gente no está quemando leña para calefacción y muy poco para cocina. Y además que hay poca madera también disponible, por lo tanto no es tan barata como en el sur o el centro. Santiago, que tiene poca actividad industrial de generación eléctrica, solamente en la central Renca, que además está muy controlada, el particulado entonces está dominado de manera más o menos pareja por los tres sectores. A nivel de cambio climático, quienes dominan son energía y transporte, o sea, la fracción de la industria que genera electricidad y el transporte dominan CO2. Y la leña, pese a esta tremenda participación que tiene en materia particulado 2,5, no aporta tanto en la cantidad de CO2 generada en la atmósfera. Y por último, en todas las zonas urbanas, el sector transporte es uno de los principales responsables de NOx. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando hoy día. ¿Ya? Ahora vámonos un poquito al futuro. En el futuro, para poder entenderlo, tenemos que irnos al pasado. ¿Ya? Y aquí este gráfico es súper complicado, pero voy a tratar de explicárselos de la mejor manera posible. En el eje X tengo los años desde 1990 hasta el 2020. Y en el eje Y tengo, tomando como referencia el año 1990, hago partir todas estas curvas en 1. Las curvas que tengo son, en rojo, está cómo ha ido aumentando las emisiones de CO2 por transporte. ¿Ya? Después ese color gris son las emisiones de material particulado 2,5, el naranjo, NOx, este celeste, el CH4, otro gas de efecto invernadero, y en verde y azul oscuro, que están juntas, están monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. Es decir, la actividad económica crece y con ello crece el CO2 mientras sigamos moviéndonos con motores de combustión interna. Entonces, pese a todo lo que hagamos, el CO2 va a seguir siempre subiendo. Pero gracias a los cambios tecnológicos, todos los otros contaminantes bajan. Se produce un desacoplamiento entre actividad económica y contaminación. ¿Ya? Y eso gracias a todas las cosas que están puestas en rectángulos aquí, que son distintas medidas tecnológicas cuando entraron los convertidores catalíticos, cuando se creó el centro de homologación, cuando se incorporan las distintas normas de vehículos, que la última es la Euro 6, la revisión técnica, algunos problemas económicos grandes, como la crisis económica de los años 99, los buses amarillos cambiados por el bus de Transantiago, etcétera, etcétera. Y algo súper importante es la calidad del azufre. Aquí está la cantidad de azufre en partes por millón, en rojo para Santiago y en azul para Chile, para todo Chile. Partimos de 5.000 partes por millón de azufre a menos de 10 partes por millón de azufre hoy día. De 5.000 a 10. Y hubo un periodo en que Santiago estaba claramente mejor que el resto del país, hasta que por fin se ha homogeneizado eso y la calidad del combustible es pareja para todo el país, por lo tanto ya pudimos incorporar la norma Euro 5 y Euro 6 para todos los vehículos. Entonces, es un pasado con buenas noticias, se ha logrado disminuir este tema, ¿ya? Pero veamos qué pasa al futuro. Entonces, si tomo el año 2016 como ejemplo, y de aquí nos vamos hacia adelante, les voy a mostrar este gráfico.
que tiene las tasas de crecimiento del año, perdón, 2017 al 2050. Del año 2017 voy a partir hasta el año 2050. Y aquí les quiero mostrar una estimación que hicimos con qué pasa con la actividad. Aquí los transportistas, los ingenieros de transporte dicen que el país no puede crecer si su movilidad no crece de la mano con el crecimiento económico. ¿Ya? Entonces ellos apuestan a que nosotros nos estamos moviendo hoy día de alguna manera, tomando autos, cada vez que tenemos un poquito de plata nos vamos a comprar un auto y vamos a dejar de andar en bicicleta o en bus, y por lo tanto, para cada aumento en la economía va a haber un aumento en la movilidad. Y eso se traduce en la cantidad de vehículos por los kilómetros, multiplicado por los kilómetros que esos vehículos recorren. O sea, una tasa lineal. Insisto en esto porque a mí me gustaría que ustedes me digan, no, profe, nosotros somos distintos, vamos a cambiar esto. Nosotros no vamos a comprar un auto nuevo, vamos a andar en transporte público, vamos a optar por la bicicleta. Si ustedes pudiesen hacer eso, entonces podríamos tener que esta curva baje, porque nosotros tendríamos menos actividad manteniendo el bienestar, no sé si económico es la palabra, o el bienestar como ciudadanos. Pero por ahora, los transportistas dicen que eso es una fantasía, es una utopía, y el crecimiento tiene que seguir así. Si nosotros seguimos con ese crecimiento con motores de combustión interna, el CO2 crecería de esta manera, o sea, casi sin desacoplamiento, sin electromovilidad. Si incorporamos la electromovilidad, claramente el CO2 se va a despegar de la curva de crecimiento de movilidad. Ojalá que eso ocurra para que podamos cumplir el compromiso de carbono neutralidad que Chile se ha declarado para el año 2050. Y los otros contaminantes, como ya les dije, gracias a cambios tecnológicos, a pesar de que esto sigue subiendo, el NOx se mantiene más o menos estable, el carbono negro, que es otro contaminante de cambio climático, se mantiene a la baja, y el material particulado 2,5 también. O sea, gracias a todos los filtros de partículas y tecnologías de vehículos, esto se puede seguir bajando, sumado también, por supuesto, a los beneficios que trae la electromovilidad. Entonces, habiendo dicho eso, entonces, mirar al futuro. Chile se caracteriza y es muy bien considerado afuera porque fue de los primeros países en la región que disminuyó el azufre en su combustible, gracias a que exportamos el 98%, por lo tanto podíamos poner condiciones de calidad a quienes nos vendían al mejor precio. Hemos adoptado las tecnologías de bajas emisiones más estrictas de América Latina. Somos, junto con México, el único país que tiene Euro 6 hoy día, y ustedes, si vienen a Santiago, pueden ver que hay como 2.000 buses rojos que no son eléctricos, que son con estándar Euro 6, es la flota más grande con esa característica en toda América Latina. Y además con sofisticados métodos de fiscalización. O sea, tenemos un centro de control que revisa todos los vehículos nuevos que llegan a Chile, y si el certificado dice que ese vehículo es limpio, pero nuestro laboratorio dice que no, ese vehículo no se puede vender en Chile. Y han parado a empresas muy connotadas, le han parado partidas de vehículos porque el laboratorio nuestro no está de acuerdo con el documento que ellos traían de afuera. Y la revisión técnica, si es que funcionase bien, también es una de las más avanzadas en Latinoamérica, porque mide NOx con carga. Eso se ha echado a perder harto, pero por lo menos se hizo el intento. Entonces nos hemos convertido en un ejemplo para la región. Sin embargo, el crecimiento económico va a seguir exigiendo aumentos en la movilidad, y nosotros tenemos que cambiar esa curva. Entonces, ¿vale la pena que nos sigamos apoyando solamente en medidas tecnológicas? O sea, tener un mejor auto, cambiar nuestro auto combustión interna de Euro 3 por un Euro 6, o incluso si tengo las lucas, comprarme un híbrido o un auto eléctrico 100%, aun cuánto cueste 25 millones comparativamente con los 10, 15 millones que vale el equivalente, o también tengo que cambiar conductas. Y ojalá pasar de lo que es el Ministerio de Transporte a un Ministerio de Movilidad, o incluso ojalá un Ministerio de Accesibilidad. O sea, este sería como el concepto que me gustaría que tratemos de abordar. Bueno, otros, otros desafíos que quedan pendientes en transporte son todo el transporte de carga, debido a problemas políticos de larga monta. Este sector se encuentra muy desregulado todavía, siempre es el último en incorporarse a los nuevos estándares de emisión, aunque aún así lo ha hecho bastante bien todavía, pero es el que siempre queda más atrasado. La maquinaria fuera de ruta está completamente sin control y tenemos mucha maquinaria que
que tiene emisiones muy altas y cada vez, mientras más bajan las emisiones del sector transporte en ruta, las maquinarias fuera de ruta se notan cada vez más. Aviones y barcos siguen teniendo una gran responsabilidad, todavía está lejos el día en que ellos cambien sus motores de combustión interna por sistemas más modernos. La electromovilidad, ya lo saben todos, está ya entrando fuertemente y es nuestra gran carta de triunfo, pero solamente a un nivel tecnológico. El hidrógeno, que también es un tema para todo lo que es transporte pesado, aviones, barcos, las baterías no les sirven a este tipo de vehículos, entonces tenemos que ponerlo con hidrógeno. Y finalmente, el mensaje con el que quiero llegar con ustedes ahora es la micromovilidad, ¿ya? Y para eso entonces paso al tercer punto, que es transporte micromovilidad. Espera un poquito, voy a cerrar la puerta que hay mucho ruido. Gracias. Están mis hijos súper emocionados con una cosa que les llegó, entonces están gritando. Transporte y micromovilidad, entonces aquí me voy a basar en un trabajo que hizo un compañero de ustedes, David Gutiérrez, que se tituló hace pocas semanas. Hizo una memoria bien interesante y les quiero contar un poquito de qué se trata. Estuvo ahí de profesor correferente, el profesor Luis Guzmán, que yo sé que ustedes también lo quieren mucho, espero. Él los quiere mucho a ustedes. Aquí David, haciendo un resumen en 5 slides, 5 láminas de todo un trabajo de memoria que tiene como 150 páginas. Fíjense, él primero revisó todos los sistemas de micromovilidad que existían en el mundo y llegó, por supuesto, a las bicicletas que tienen un lugar donde se estacionan, las bicicletas que ustedes pueden dejar en cualquier parte, los scooters eléctricos o no eléctricos y las motocicletas eléctricas que pudiesen ser como sistemas compartidos. Entonces, analizó todo esto y qué está pasando en el mundo con la micromovilidad. Después revisó un montón de papers y fíjense, aquí no me voy a poner en detalle completo, pero igual interesante. Por ejemplo, hay algunos papers que hablan que cuando hay bicicletas compartidas, en la comunidad que las usa se produce un efecto red. Muy, muy interesante que hace que esto se vaya potenciando solo. Por supuesto que todos estos sistemas de bicicletas compartidas de pocos kilómetros ayudan a reducir los gases de efecto invernadero del transporte porque cambian la movilidad de un auto o de un bus a una movilidad de cero emisión. El transporte público, que siempre es muy importante y ojalá la gente optase por el transporte público sobre el transporte privado, la micromovilidad también lo descongestiona. O sea, hay menos gente que se sube a los buses y por lo tanto los buses van más desocupados. Es probable que la venta de vehículos deje de tener esa tremenda cantidad de números que hoy día se ven, porque la gente ya no va a querer comprar tanto auto. Incluso había un artículo específicamente, algunos artículos dedicados a los millennials, y cambia la visión del auto como propiedad. Ya no todos tienen como primera prioridad, una vez que reciben sus primeros sueldos, de comprarse un auto. Hay otras cosas más importantes: viajar, teléfono, estar conectado digitalmente. Y además son más propensos a utilizar las tecnologías de micromovilidad, ¿ya? Yo tengo mis dudas con respecto a esto porque yo que estoy en otro grupo de edad, siento que incluso a veces son más constantes las personas de mayor edad cuando se deciden y son menos constantes ustedes los jóvenes, que les da como la moda por unos pocos años, pero después igual caen en la tentación del auto, ¿ya? Mientras que una persona, por ejemplo, de 50 años que opta por cambiarse a la bicicleta, lo más probable es que se quede ahí hasta que la energía le dé de su cuerpo, ¿ya? Aquí me voy a poner un poquito numérico, pero esta tabla es súper interesante si es que les logro explicar de qué se trata. Miren, fíjense, David tomó la encuesta origen-destino con los datos de las 40 comunas que participan en Santiago y se puso a analizar, por ejemplo, en este caso está analizando Ñuñoa, pero hizo lo mismo con las 40 comunas, cuántos viajes que son de tipo cotidiano, o sea, viajes que yo realizo casi todos los días y los hago en un modo privado, es decir, en un vehículo propio, tienen entre 0 y 2 kilómetros, entre 2 y 4 kilómetros, entre 4 y 6 kilómetros, entre 6 y 8 kilómetros, o son mayores a 8 kilómetros. Y fíjense ustedes que el acumulado entre 0 a 8 kilómetros para Ñuñoa es un 60% de todos los viajes que se hacen. Si queremos ponernos más cortos, por ejemplo, hasta 4 kilómetros, es un 22%, ¿ya? Y el 9% de todos los viajes que se hacen en Ñuñoa solamente duran 2 kilómetros. Y todos estos valores son para viajes
que se realizan todos los días en un modo privado, en auto. O sea, el 9% de los viajes es una persona que sale casi todos los días en su auto particular a recorrer entre 0 a 2 kilómetros. ¿Ya? Y además de eso, ¿a dónde va? Por ejemplo, la gente que sale de aquí, una gran proporción de esos viajes los hace a Las Condes, a Santiago o a Providencia, o sea, a comunas muy cercanas. ¿Ya? Este es el caso de Ñuñoa, hizo lo mismo con todas las otras comunas. En una presentación que hice hace poco me preguntaron si esto no tiene un sesgo ABC1, porque estoy mostrando justamente las comunas amarillas de la prueba, pero sin embargo se hizo para todas. Yo lo puse con Ñuñoa porque Ñuñoa es la que tiene el porcentaje más alto, por eso que estamos usándolo. ¿Ya? Y de hecho aquí ustedes pueden ver, todas las comunas que tienen viajes de menos de 8 kilómetros, la que lidera es Ñuñoa. Después le sigue La Reina, Providencia, Las Condes, y después está La Florida, Maipú y Santiago con los porcentajes que ustedes ven ahí. O sea, todas estas comunas podrían tener micromovilidad si es que existiesen las condiciones. ¿Ya? Y aquí David incluso hizo algunos cálculos que, con una encuesta que hizo entre compañeros de ustedes, capaz que alguno de ustedes la haya contestado, llegó a calcular que por lo menos 305 personas podrían cambiar y eso disminuiría las emisiones de CO2 del sector, ¿ya? Y aumentaría los modos activos, es decir, donde ustedes se mueven y gastan energía personal en un 16%, y la cantidad de vehículos que dejarían de moverse sería casi un 6% si es que estas 305 personas cambian sus hábitos de viajes cotidianos, ¿ya? Y lo otro es el tema de las comunas, de dónde salen a dónde llegan. Entonces acá él está mostrando la cantidad de viajes que se generan en Ñuñoa y cuántos de ellos solamente son dentro de la misma comuna de Ñuñoa. Después, cuántos de esos viajes se generan en Ñuñoa, pero van a dar a Santiago, y cuántos viajes se generan en Ñuñoa y van a dar a Las Condes. Entonces, si sumamos las tres comunas, estas primeras tres comunas, el 50% de todos los viajes que se hacen en Ñuñoa de carácter cotidiano privado, solamente van a tres comunas aledañas. Eso es súper importante porque si tuviéramos una buena red de micromovilidad entre estas tres comunas, que algo de ello hay, la gente tendría más facilidades, habría más incentivos para que evite irse en auto y escoja otro sistema. Entonces acá ya va a Profe, ir terminando. Sí, perdón. hay una pregunta en el chat. Si gusta, se la leo. Perfecto. Léemela tú y yo mientras tanto aquí la trato de... Este artículo que mencionó sobre las prioridades de los millennials al momento de recibir su primer sueldo, ¿dónde lo podría encontrar? Gracias de antemano, dice Estefanía. eh, son estos dos que están aquí, el Lee y Cipsela y el Alemi 2018-2019. Si los buscas así en el catastro de paper que tiene la Santa María, lo puedes encontrar, incluso en Google Academic, también lo puedes encontrar. Y lo otro es irse directo a David y preguntarle si los tiene para que te los mande. ¿Mm? Pero con esto debiese bastar. Lee y Cipsela y Alemi 2019-2018. ¿Mm? Y si no, con el mismo David, que yo creo que encantado se los entrega. Gracias, profe. ¿Ya? Y bueno, entonces este gráfico que hizo acá David muestra, por ejemplo, la comuna de Ñuñoa, que está aquí en verde. Entonces los puntitos verdes son todos los viajes que se generan en Ñuñoa en un momento dado, ¿ya? Entonces, todas esas personas estaban en su casa y salieron al mundo, y después se fueron a algún punto, y está marcado por los puntos rojos el destino. Entonces, algunos de estos puntos verdes cayeron en un punto rojo, por ejemplo, en Irarrázaval. Otras personas salieron de Ñuñoa y se fueron a Providencia. Y otras personas salieron de Ñuñoa y se fueron a la Alameda. Entonces eso muestra que estos son una cantidad enorme de viajes, de menos de 8 kilómetros, y que la gente lo está haciendo en auto. Entonces podríamos perfectamente, si es que ahora que vamos a tener la figura del nuevo gobernador de Santiago, por ejemplo, que tanta falta hace, para que haya una especie de visión de la ciudad completa, que se va a hacer para todas las ciudades de Santiago, que a lo mejor pudiese hacer que se conecten un poco los sistemas de micromovilidad entre una comuna y otra, y no dependa de la importancia que el alcalde de turno le dé a este tipo de medidas. ¿Ya? Entonces acá dice David, esto está copiado textual de su tesis, que hay varias comunas que tienen potenciales enormes, con viajes a 8 kilómetros muy altos, y aquí están los porcentajes para las más altas. Sin embargo, cuando se le pregunta a la gente si quiere cambiarse del auto o del bus a la bicicleta o al scooter o a la caminata, la seguridad es uno de los factores más críticos.
¿ya? O sea, esto hay que resolver el tema de seguridad, o si no la gente no va a empezar a tomar la micromovilidad, aun cuando existan las redes disponibles y las empresas. Ahora, dentro de la relación scooter-bicicleta, la bicicleta tiene un rol mucho más preponderante que el scooter, la gente lo prefiere por varias razones que también David explica en su memoria, ¿ya? Y si nosotros podemos hacer ese cambio modal, vamos a bajar las emisiones de CO2. Desafortunadamente hay una fuerte, está muy marcado por el nivel socioeconómico, ¿ya? Sobre todo porque las comunas de menores índices socioeconómicos hacen viajes que son mucho más largos, más de 8 kilómetros. Las comunas que tienen los viajes cortos son las comunas que tienen generalmente más dinero, con algunas excepciones. Y si sabemos la ubicación exacta de los viajes, es súper conveniente y útil para que la infraestructura dedicada que se pueda planificar sea la adecuada. Y aquí aprovecho para determinar, que aquí esta es mi última slide, de instarlos a que se informen del proceso de selección de gobernadores, sepan las opciones que hay, quienes se están postulando, porque esta va a ser una imagen que va a permitir que por fin haya alguien por sobre los alcaldes y que trate de darle una visión a la ciudad más completa, en que si hay una ciclovía, que no se termine cuando se acaba la comuna, sino que después de ahí continúe y ustedes puedan realmente hacer sus viajes completos y no tener que estar pasando de un estándar súper bueno a un estándar súper malo solamente porque cambiaron de alcalde. Y aquí termino nomás mostrando que otra idea loca que tuvimos en algún momento, que no la hemos podido desarrollar, pero está por ahí, con una antropóloga del CR2, ella está estudiando los mecanismos de movilidad que había antes de la llegada de los españoles, y dice, ¿por qué no volvemos un poco a estos orígenes y tratamos de, obviamente, no llenar Santiago con llamas, pero sí con un sistema que tenga atribuciones parecidas y volver a reencontrarnos con nuestra forma antigua de vivir, un poquito más tranquilo, un poquito menos, que afecte un poco menos nuestro sistema, en vez de estar moviendo 1,5 toneladas de peso para viajar 2 cuadras e ir a comprar pan a la esquina. Esa sería mi presentación, y veo que hay algunas cosas en el chat, parece. Gracias. A ver, ahí está. Si quieren leo el chat, mientras tanto ustedes, a ver, y si alguien quiere leer, y Constanza Morcilla tiene la mano levantada. Dale, Constanza, por favor, Sí. para que... Ya, hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las leyes de regulación, porque usted dijo que los transportes como públicos igual estaban regulados por una ley, y que los transportes como de industria o las maquinarias pesadas no se regula tan rápido. Pero ¿qué pasa en el caso de regiones? Porque en regiones el transporte público no está regulado. Claro. O sea, que hay altos tipos de regulación. Yo me estaba refiriendo a la regulación de las características que tienen que tener sus motores con respecto a emisiones, ¿ya? Y esa regulación es válida para todo Chile. O sea, un bus que se compre en Santiago tiene que cumplir con ciertos estándares, que hoy día es Euro 6, y un bus que se compre en regiones para servir como transporte público tiene que cumplir con Euro 5, y se espera que pronto va a ser Euro 6. Ahora, la regulación de la operación es completamente distinta. O sea, acá tenemos el Extra en Santiago, ahora Red, que tiene una regulación y obliga a que las empresas se tengan que conformar para poder ofrecer un sistema de transporte público. En regiones todavía lamentablemente no es así, con algunas excepciones, como en Biobío, por ejemplo, Concepción, y otras ciudades que tienen sistemas más o menos parecidos a Transantiago, pero en general sigue siendo uno o dos dueños de buses los que recorren la ciudad, y ellos no tienen regulación de operación, pero si ellos quieren poner un bus a disposición, tienen que comprar por lo menos con Euro 5. ¿Ya? Eso con respecto a los buses. Y lo otro que dije, que los camiones siempre van atrás. Claro, cuando tú le exiges al automóvil particular un euro, por ejemplo, Euro 5, al año siguiente o 2 años después vienen los buses. Y después, unos 2 años detrás, vienen los camiones. Entonces, a los últimos que se les pide que se pongan al día con sus emisiones son los camiones. Y eso ha sido por una larga concesión que se le da al sistema de camiones, porque ellos, si no les
la amenaza es que si se les ponen exigencias que los obliguen a cambiar sus camiones, el costo lo van a transmitir a la gente por el transporte de bienes y servicios. Entonces, por eso que siempre el gobierno ha sido un poco más temeroso de imponerle esas normas al mismo tiempo que los vehículos como los nuestros. Nosotros somos los primeros. Y por último, todo eso que te digo es para vehículos que se llaman en ruta, es decir, vehículos que están diseñados y que tienen permiso para recorrer caminos públicos. ¿Ya? Por eso que tenemos que sacar ese permiso de circulación, para poder recorrer un camino público. Pero hay un montón de maquinaria que se llama fuera de ruta, que es maquinaria que no necesita ese permiso y que está en una construcción, en una faena agrícola, en una faena minera, y esos no tienen regulación de emisiones. ¿Ya? O sea, yo si quiero comprarme una retroexcavadora, por ejemplo, compro la más barata que tenga. A lo mejor va a venir con un estándar que se llama Tier 2 o Tier 3, pero no me lo están obligando, yo lo compro porque es lo único que hay en el mercado. Y Chile debiese también regular eso. El gobierno está tratando de hacer ese tema, pero de nuevo hay mucha oposición del sector industrial porque los obligaría a cambiar mucha maquinaria que costaría un poquito más cara. Entonces es un tema importante. Entonces con eso algo te respondo, Constanza, pero es un tema bien largo y gracias por la pregunta. Sí, profe, usted. Y también tenía otra pregunta que también le hizo una compañera en el chat, que era Sí. ¿de qué se trataba la euro? Porque yo no sé qué se trata ¿es una norma euro? Sí, ¿Qué es? en todos los países del mundo que tienen vehículos tienen que regular sus emisiones, o sea, le exigen que el vehículo o el motor no sobrepase ciertos límites de contaminación. Entonces lo que hacen es que ponen el vehículo a recorrer un cierto ciclo como que estuviese manejando en la ciudad, y el vehículo tiene que demostrar que las emisiones se mantienen por debajo de un límite. Entonces, todos los países europeos tienen sus normas euro, que cuando partieron con Euro 1 y han ido cada vez poniéndose más estrictas, más estrictas, más estrictas. Hoy día lo más novedoso que tiene Europa es Euro 6. Entonces, ahí por ejemplo los vehículos tienen que ser súper estrictos en material particulado y en óxido de nitrógeno. Por eso que ahora si tú te compras, por ejemplo, un vehículo diésel, lo más probable es que va a venir con una cosita para ponerle urea, porque gracias a ese sistema se controlan los NOx. Si no tuviese ese dispositivo, las emisiones de NOx serían súper altas. Y también tiene un filtro de partículas, que vale como $10.000 el filtro. Y eso hace que el vehículo sea más caro, pero por ley tiene que tenerlo. Y bueno, y los vehículos gasolina, todos vienen con convertidores catalíticos. Entonces, la norma euro es una norma europea que te exige que tus emisiones, cuando el vehículo es nuevo, no sobrepasen ciertos límites. Hay otras normas, como la norma americana, y Chile adopta las dos. O sea, si el vehículo viene con un certificado americano, entonces tiene que cumplir la norma EPA, y si viene con un estándar europeo, tiene que cumplir la norma euro. Y si es un asiático el que vende el vehículo, lo más probable es que ellos pasen por la norma euro, la europea, que es un poquito menos estricta que la americana. Entonces, es un estándar de emisiones de vehículos nuevos. Eso es lo que es el euro. Y Chile hoy día tenemos Euro 6 hace 2 meses. Y somos el único país en América Latina, junto con México, que tiene esa exigencia, gracias a que nuestro azufre tiene menos de 10 partes por millón en su composición. ¿Ya? A ver, otras preguntas. Mientras tanto, alguien si me dice, yo leo acá. Está la pregunta de los mineros, que ya la respondí, ¿no es cierto? Pamela me dice también adaptar las instalaciones porque no puedo llegar al trabajo toda transpirada. Claro, te refieres, supongo, al tema de la bicicleta. Debiese todas las empresas tener, claro, una ducha cómoda, un lugar de estacionamiento para la bicicleta, para que tú tengas que cambiarte cuando llegas desde tu trabajo, desde tu casa a tu trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también es difícil que lo hagan, pero hay empresas que lo están haciendo. Jorge Meri me pregunta, hay un rol importante en políticas de movilidad respecto a la ciclovía y lo que ha pasado últimamente con los ciclistas y los autos. Sí, bueno, ahí hay un tema, hay hartas cosas de normativa. No sé, Jorge, si me pudieses complementar un poquito tu pregunta, porque es como súper amplio, a ver si te puedo responder mejor. Jorge Meri.
la pregunta que dejaste en el chat, o si no la respondo así nomás con lo que leo, pero... Ah, era más un comentario. Ya, bueno, ok, pero eh, el tema de la ciclovía, a mí me... ya, el tema de la ciclovía, de las bicicletas. Yo soy, ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo soy ciclista hace mucho tiempo, de hecho creo que llevo como 18 años siendo ciclista urbano, y siempre he pensado que debiésemos nosotros tener algún tipo de regulaciones. O sea, no puede ser que nosotros, cuando se nos ocurra, actuamos como peatones y cuando nos conviene actuamos como autos. O sea, nosotros debiésemos respetar la señalización del tránsito y hay muchos ciclistas que o no quieren saber o genuinamente no saben lo que significa un al paso, lo que significa un paso peatonal, cuándo tengo la preferencia, cuando estoy doblando hacia la izquierda, por ejemplo, pierdo toda preferencia, no me puedo poner, en algunos lugares no puedo andar en bicicleta arriba de la vereda, y por otro lado, también tendría que educar a los jóvenes en las escuelas como obligatorio para que ellos también sepan cómo manejar sus bicicletas. Y cuando empiezan a aparecer las bicicletas eléctricas, debiesen existir regulaciones sobre la potencia de los motores. Porque a veces yo voy en ciclovía y me paso una bicicleta eléctrica que va como 50 kilómetros por hora porque tiene el motor para hacerlo. Pero eso también debiese estar controlado porque no, es muy peligroso que eso ya es casi una moto. Entonces, creo que debiese haber un poquito más de regulación. El problema es que al poner regulación desincentiva a la gente porque al final le empiezan a pasar parte, le sube el valor de comprarse todos los implementos. Entonces es un tema que tiene sus bemoles, pero yo creo que a la larga, si queremos que las bicicletas empiecen a tomar un rol preponderante en porcentaje de viajes, debiese haber un poquito más de regulación para que podamos convivir todos en el mismo ambiente. Y que, por supuesto, haya ciclovías de alto estándar en todas partes y que yo no tenga que estar corriendo riesgos al bajarme de la vereda a la calle y que me pasen los vehículos al lado y me boten. Yo me he caído 3 veces porque un camión o un bus ha pasado excesivamente cerca de mi bicicleta. Sí, pues antes había patentes para ciclistas, por ejemplo, y pucha, pero claro, pero implementar eso es súper complicado. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna otra... o comentarios también, no tiene por qué ser pregunta, por supuesto. Constanza Morcillo, sí. Profe, yo tengo otra pregunta. Es sobre que usted dijo que las alertas ambientales eran con respecto al material particulado y no con respecto al NOx también. ¿Por qué se utiliza solamente el material particulado y no ambas? Porque el problema más grande de contaminación que hubo antes era material particulado. O sea, el daño más importante que se vio en otros países, y en Chile fue también la misma situación, fue por las partículas sólidas, que al ingresar al cuerpo te producen muchos problemas de carácter respiratorio y también cáncer. Entonces era tan relevante el particulado que toda la normativa se hizo en torno a ese contaminante. Pero ahora que el particulado ha ido disminuyendo, empieza a notarse la importancia de otros contaminantes, y entre ellos son 2 los más relevantes. Uno es el NOx y otro es el ozono. ¿Ya? Pero como la norma se hizo antes, no se ha incorporado el NOx y el ozono para declarar emergencia ambiental. Entonces, por ejemplo, hoy día yo podría tener un día en que hay muy poco particulado, pero tengo exceso de ozono, sobre todo cuando hay días de mucha radiación y tengo un techo de inversión térmica sobre la ciudad, por ejemplo, y puede que el nivel de ozono llegue a niveles súper, pero la norma no me permite a mí declarar emergencia por ozono. Tengo que declararla por particulado. Ahora, eso que suena súper malo, de hecho lo es, pero lo bueno es que generalmente los episodios de particulado van acompañados de episodios de los otros contaminantes, sobre todo de NOx. ¿Ya? Pero dicho bien derechamente, yo me puedo estar muriendo con NOx y el gobierno no tiene ni siquiera la posibilidad de declarar una emergencia, porque no está en la ley. Los planes de descontaminación solamente toman medidas de ese carácter cuando es el MP el que sube. Los otros contaminantes los tienen bajo control, saben cuándo se encuentran altos, pero no se puede tomar no se puede detener la actividad debido a eso. ¿Ya?
La ciudad, aquí está, estoy leyendo lo que dice. Espera un poquito. Pamela me está preguntando de Profe, que la ciudad. ¿Sí? estamos como en el tiempo ya. Si es que Ah, van a verdad, terminar ya. las preguntas. Listo. Entonces, 5 minutitos para que sea máximo 1 hora. Gracias, Charlie. La ciudad evoluciona métodos alternativos de transporte para mitigar la contaminación. Considero que muchos de los jóvenes vienen con la mentalidad de contaminar menos. Sin embargo, está difícil realizar el cambio si el transporte público no es apto o no llega a todas partes, por supuesto. Puedo hacer el cambio si vivo en Ñuñoa, pero si vivo en Dependencia, claro. No, ese es el problema. Por eso que la predisposición que encontró David a cambiarse de micromovilidad está mucho más alta en las comunas de más altos ingresos, mientras que las otras comunas tienen menos condiciones de seguridad, tienen menos infraestructura y tienen menos... y los viajes son más largos, tienen que viajar distancias más largas. Y Pamela me dice, trabajo en la ciudad de Los Valles y estudio expertino en Vitacura. ¿Cómo llego en bicicleta? Por supuesto. De hecho, yo me juro ciclista, pero cuando tengo que ir de San Joaquín a Campus Vitacura, ahí tomo el auto. Porque incluso el transporte público me demoro montones para poder hacer ese viaje y al final, por hacer una clase de 1 hora, le tengo que sumar 2 horas de traslado de ida y de vuelta entre los campos. ¿Cómo podemos apoyar el cambio? Eligiendo un buen gobernador para la nueva región metropolitana o la región en la que ustedes, en la ciudad que vivan, y que ese gobernador tenga compuestos sustentables. Hoy día son los alcaldes los que mandan, la figura del intendente casi no, es una figura que está como de adorno. La idea es que el nuevo gobernador tenga ese poder, que pueda visualizar la ciudad de una manera más general, más amplia. Eso sería políticamente mi respuesta, y lo otro, usar la micromovilidad en la medida que puedan. Yo me cambié hace 18 años y me da lata salir con el auto, y estoy acostumbrado y ya sé dónde está la ciclovía, sé dónde puedo ir en bicicleta y dónde no, y por lo tanto cada vez que tengo la posibilidad lo hago, y mi esposa también y mis hijos también lo están haciendo. Entonces, y yo creo que algunos alumnos míos al verme que yo, el viejo de 55 años, ando en bicicleta todos los días, recorro 8 kilómetros, dicen, pucha, yo también lo puedo hacer. Entonces, dando el ejemplo es otra forma, y siendo respetuoso en la ciclovía, para que evitemos que las ciclovías se transformen en la locura que hay en las calles hoy día. Bueno, estamos entonces terminando. Profesor, muchas gracias por la charla. Estefanía, gracias. Sí, esa es la idea. Charlie me pidió que grabáramos para dejarla disponible, y yo le puedo dejar la presentación, y cuando quieran ustedes que demos otra charla, si es que siga habiendo interés, ustedes saben, yo siempre disponible porque creo que este tema es importante. Charlie les puede decir dónde ver la grabación, Pamela. Sí, eso se va a ver después. Todavía está en evaluación el tema de dónde se va a dejar la grabación. Ya. Pero eso sería por hoy día. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Al profesor por participar y por la buena onda. Ya pues. Quedan Encantado, y todos cambiemos. invitadísimos, invitadísimas a seguir participando esta semana, que le hicimos con mucho cariño de parte del CES. Y cualquier duda pueden preguntarlo en el Instagram, que es ces.usm. Lo voy a dejar en el chat. Listo. Ya pues, y muchas gracias a los y las, qué bueno que haya estas mujeres también vinieron a escuchar hoy día la charla, que a mí me interesa mucho este tema. Ya, pues. Cuídense y aprovechen esta semana sin clase, ¿no? Chao, Que profe, nosotros que muy también la bien. estamos aprovechando. Listo, chao. Cuídese. Chao, chao.